Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Introducción al Derecho. En esta ocasión tenemos como ponente al doctor Fernando Calle, quien nos expondrá el tema de sistemas jurídicos. El doctor Fernando Calle es ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, es doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuenta con un curso de Derecho Empresarial Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington en convenio con la Universidad San Martín de Porres, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, es profesor emérito del Centro de Altos Estudios Nacionales, es autor de varios libros, penalista en el Perú y el exterior, y panelista en el Perú y el exterior, y es reconocido a nivel nacional e internacional. Doctor, es todo un honor para mi lawyer tenerlo el día de hoy como ponente. Estamos seguros que su ponencia será fructífera y provechosa para todos nosotros. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. No, muchas gracias a ustedes, en verdad, porque saludo a Jenny, a ella, que son las únicas personas que veo y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Yo en realidad he venido a aprender porque ustedes cada vez actualizan y eso es muy importante, ¿no? Ahora, la ponencia que me han dado sobre sistemas jurídicos cobra relevancia y preocupación en nuestro país porque en realidad, si hablamos de un sistema comparado, cada país cuenta con sus propios sistemas, sus propias leyes. Pueden haber algunas semejanzas, pero no hay una precisión integrada. Indudablemente nuestra fuente, mis queridos colegas y jóvenes, es el derecho, y en ellas tiene una continuidad de aspectos que nos llevan a ver lo que es un sistema jurídico, que no es tanto el sistema judicial, a las finales se incorpora también al sistema jurídico de cada país los sistemas y manejos de cómo se lleva adelante la aplicación del sistema de justicia. Sería interesante, cómo no, remontarnos hasta más allá de las 12 tablas, ¿no? Porque fíjense, yo justamente hoy día hacía una entrevista y me preguntaba por el justnaturalismo, tan desaparecido, porque el derecho positivo se ha incorporado sin duda hace mucho tiempo, y los estudiantes nos hemos olvidado del derecho natural y el justnaturalismo. Sobre todo, ¿por qué? Porque ahí está la fuente de muchos valores morales, la fuente de valores éticos. Y si hablamos del derecho natural, incluso nos vamos más allá al nacimiento propio del derecho y las instituciones que después se fueron formando. Hablamos de sistemas romanísticos que viene a ser sin duda la fuente del derecho civil en muchos casos, el pater familia y otras cosas que todos ustedes recuerdan. No sé si se está enseñando con la misma pasión que antes el derecho romano, ¿no? Que es muy interesante. Hay una corriente romanística ahora en la Universidad Tor Vergata que ha tenido congresos sobre el derecho romanístico, que en nuestro país uno de sus expositores era el doctor que era rector de la Católica hasta hace poco y un gran constitucionalista, ¿no? Y en realidad hay muchas cosas de fuente histórica que recoger. Ellos nos dieron, para pasar, si quieres, al sistema anglosajón, que algunos quieren ponerlo como costumbre, y lo que podemos llamar en el sistema anglosajón, lo que se está utilizando un poco como fuente en las defensas, que son las jurisprudencias, pero no es la jurisprudencia la que rige en nuestro país, es el derecho positivo, lo fundamentado y el que se explota y a veces no coincide. Por eso yo hablaba del justnaturalismo y la necesidad de que nuestro sistema jurídico se actualice, porque parecemos desubicados que hace 40, 50 años, desde la necesidad de una fuente jurídica tan importante como es la Constitución originaria, si quieren, para efectos que de ahí empiece a hacerse un conjunto de normas en todos los aspectos que requieran su aplicación dentro de una realidad. Yo dentro de esta situación que podemos llamarla de larga longevidad del derecho, podría acercarme un poquito a lo que hoy estamos viviendo para poner en situaciones de que las normas
desde mi óptica, no de ahora, desde cuando estaba con más frecuencia en el aula universitaria y mis artículos, he notado una separación muy fuerte de lo que estamos viviendo. Los sistemas jurídicos que recogen incluso cómo dar solución a la necesidad de sus pueblos para lograr estabilizarse y lograr el desarrollo, tienen que tener esta fuente fundamental de normas que estén de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la necesidad de un país. A ellos se suman las instituciones, ¿no? Llámese las Cortes, el Tribunal Constitucional, la Defensoría y otros, pero en menor grado, que tienen que complementar lo que viene a ser como fuente la norma sustancial, el sistema jurídico. Entonces, nosotros tenemos la fuente romanística, como les decía, que tiene incluso con romano-germánica para efectos del código, el código napoleónico. Después, si vamos a la fuente civil, y tenemos alguna influencia alemana en el derecho penal, y tenemos las cortes constitucionales de España, de Colombia, por hablar de América Latina, y otras cortes, la de Brasil, la voy a poner yo ahora, que es el Supremo Tribunal Federal, la voy a poner como ejemplo de una jurisprudencia que sería tan necesaria en lo que viene a ser el orden político del país. No olvidemos que la carta originaria de una república tiene sin duda la proyección de la fuente de sus encuentros políticos, de las necesidades coyunturales de cada momento. Y naturalmente de ahí comienzan a salir normas y nosotros quedamos desfasados y entonces regidos hasta a veces ya en una forma de infracciones constitucionales. Si fuéramos un país más rebelde, ya habría habido una insurrección juvenil, porque está contemplada en la Constitución, ¿no? Hay infracciones de todo tipo, y vamos a analizar algunas, las más notorias, por ejemplo, y las consecuencias de un vacío, de una referencia en la norma ordinaria que podría darnos como origen el desarrollo del país, que tenemos 40 o 50 años siempre totalmente empantanados y no poder salir. Yo recuerdo que en la constituyente del 79, una de las cosas pequeñas que se agregaron, y creo que pudimos dar un gran salto, quizás no era la coyuntura, y además yo era muy joven y cuando hablé me dijeron que no me meta, en realidad, pero no se olviden que los gobiernos en el Perú eran cada 6 años. Entonces, un legislador constituyente muy interesante dijo de que no tenía objeto mantenerle 6 años porque en el quinto año y medio habían golpes de Estado. Entonces había que reducir el periodo y lo bajaron a 5 años. Eso fue el origen. Yo ahí tengo un librito que pienso que pudimos ir más allá, porque vamos a distraernos un poco en la norma fundamental, la norma originaria, porque sin duda, fíjense, uno de los grandes problemas, pero que no es el mayor hoy día, es esta estructura de Estado, creo que es el capítulo cuarto, que es la estructura del poder, ¿no? Poder judicial, poder ejecutivo, legislativo, y todo este sistema, tribunal constitucional, etcétera, que a la postre es una frustración, y lo estamos viendo a diario. Entonces, la reducción de 5 años, por lo menos a nivel legislativo, no fue la gran solución. Por eso ustedes ven que surgen siempre, yo no diría políticos, ¿no? Porque ya políticos no tenemos en ejercicio, no sé, 30 años, 40 años. Tenemos emprendedores económicos que aspiran, que lo convierten esto en un gran negocio. De ello voy a hablar. Me hacen acordar, si no, de posibles decretos supremos que puedan ayudar a lo que se está viviendo, ¿no? Por eso es que tenemos que baja nuestra presidenta del avión y nos dice que va a comprar 2 aviones, ¿no? Con una facilidad única, como si Dios, yo me persigno, Dios quiera que no tengamos que recoger más damnificados permanentemente, que no haya más guerras, ¿no? De esta naturaleza. Además, bastante tarde el envío, ¿no? Y más barato nos puede salir alquilar 2 aviones, a lo mejor si quiere enviar dos. Además, cuál es la situación real económica. Yo voy a hacer estas referencias para después enfrancarnos en soluciones que ustedes me pueden dar. Yo ayer miraba un programa asombrado de la SUNAT, algún presidente que está juzgado, su campaña la utilizó con una frase, la maldita SUNAT, ¿no?
y es que dolía a todos y la iba a cerrar. Y creo que no se equivocó en algo, ¿ah? Porque fíjense, yo escuchaba al superintendente ayer o anteayer, porque se dan unas bonificaciones. Yo he tenido el honor de asesorar a la superintendencia de banca, éramos muy considerados, pero yo creo que aquí ya hay unos excesos, ¿no? No sé, ustedes qué opinan. Y tenemos que mezclar esto para buscar la solución de la norma dentro del sistema jurídico. Y me refiero, por ejemplo, que hablan de bonificaciones por una buena cobranza de 450.000 soles a un procurador, al asesor, mientras que los trabajadores veo que están en la calle haciendo huelga, porque no les pagan o no los nombran. Y entonces yo me digo, Dios mío, es más, hablan de algo que sí me llena de alegría, que es un campo de entrenamiento a los canes, supongo que de protección también. Yo soy amigo de los canes, me encanta, pero una cosa de ahí a que cueste 50.000, 500.000 dólares. Además, una curiosidad, ¿no? Porque en su presupuesto, que después dijo este señor que lo iban a retirar, le habían puesto a los canes mesa de billar, pulvito, mesa de póker. Entonces, de repente, pues, es un entretenimiento muy moderno de nuestros canes, ¿no? Claro que después dijo de que eso había un error, que se iba a retirar. Pero lo que me dolió un poquito es que diga con tranquilidad que las bonificaciones de 400.000 soles no se iban a retirar porque eso estaba además por el éxito de la recaudación. Y la recaudación es gracias a nosotros. Es como cuando alguna vez se suspendió porque decían que el policía, no sé quién, que ponía más papeletas, tenía un premio. Todos te encontramos papeletas en nuestros carros, un mar de papeletas, se competía para llenarlos de papeletas. Bueno, igual aquí, la SUNAT cierra el local de algún, espero que no un familiar de ustedes, le pone clausurado porque debe. Además tiene una norma muy similar a, no sé cuál es la parecida, la municipal o la SUNAT, porque no hay inicio de proceso, nada, de frente te embargan todas tus cuentas, te retienen tus dineros de ahorros, lo que sea, ellos pasan por encima de todo. Pero curiosamente, y de ahí vamos a hablar de la norma, dentro de unos minutos, les ruego me hagan acordar, porque voy citando casos. Curiosamente, nunca clausuran a mineras que deben 20.000 millones o a empresas ferroviarias que deben 30.000 millones, nunca clausuran a empresas transnacionales, llámese Telefónica u otros que deben hasta cuando se compró, se privatizó en el país. Podría ser una larga cola, pero a lo que voy yo es al fondo. Mientras que al ciudadano común y corriente lo clausuran, le quitan su plata, etc. Al otro no, esperan que prescriba. Ahí viene ahora el tema de lo que voy a sumar algunas dentro de nuestro sistema jurídico que digo yo que está un poquito desfasado a la realidad del ciudadano. Y yo tengo una preocupación, les digo, me quiero que me perdonen porque mi preocupación son los muchachos. Toda esta tragedia que ya hemos arrastrado y no la hemos superado en los 40 años y en los últimos 20 las hemos agudizado, la va a pagar los chicos entre, no sé, 15 y 30 y tantos años, porque esto va a explotar y asumimos nuestra responsabilidad. Uno ha venido peleando, ha venido diciendo, pero es más, cuando el periodismo se convierte en un vil oficio, como decía don Luis Melo de la Guerra, que en paz descanse y que creo que cuando dijo eso nunca pensó que iba a rebotar en lo que fundó El Comercio y otros medios, en los que silencian todo y si ustedes se dan cuenta, dentro de las normas jurídicas les voy a poner un ejemplo y van a percatarse. Hace unos años, ya cómo pasa el tiempo, ¿no? Cuando estaba el presidente Fujimori aparecieron los tránsfugas, otra norma que vamos a conversar. Pero en esa época la norma más importante, ahí viene el derecho que llamo yo, de la moral, la ética que está en el corazón, en el desarrollo, en la historia. He visto una sentencia también ahí hoy día y en realidad me preocupa porque se salta todos los cánones de las instituciones del país, ¿no? Incluso de la tradición familiar, lo procedimental, en fin. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué el naturalismo en esto cobra una necesidad? Porque sin duda que hay valores morales y éticos que están por encima, a veces hasta de lo procedimental, y que obligan a quienes ostentan el poder, llámese judicial, lo que fuera, pero el poder en sí, a que reaccionen inmediatamente y se reorienten hacia estos valores.
porque si no las consecuencias que vamos a dejar a los muchachos es, y bueno, y muchachos que no reaccionan, ¿no? Y le voy a decir por qué. Yo pienso que a lo mejor están haciendo un breve descanso, ¿no? Como cuando una chica me decía, me hacía un poco reír porque el diario, todas las bandas son venezolanas, colombianas, y ¿qué ha pasado con los peruanos? Los delincuentes peruanos, salvo los de cuello y corbata, los han retirado un poquito, y me decía, no, 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 doctor, lo que pasa es que nuestros delincuentes están arrendando sus servicios, sus sistemas, sus barrios a estas bandas, y tienen un ingreso seguramente aparte y están descansando, ¿no? Porque todas las bandas son colombianas, venezolanas, extranjeros, ya no caen los peculiares delincuentes nuestros, salvo quedan los de cuello y corbata, como les decía. Entonces, nos hace pensar que nuestro sistema jurídico, para no hablar, reitero, del derecho comparado, que vamos a tener que cogerlo de todas maneras, hemos hablado de algunas fuentes, anda maltratado, pues, ¿no? Y entonces no se trata solo de analizar doctrinariamente esta situación, sino de encontrarme con los muchachos a que hagan alguna situación, porque a las finales, si una juventud no protesta, no se expresa, todo se puede mancillar. Yo apliqué algo que creo no es mío, pero hace muchas décadas yo sentía lo siguiente, y decía, cuando el mejor control que tiene un ejecutivo malo, arbitrario o inepto es el Parlamento. Pero si el Parlamento también es inepto, malo, corrupto y todo esto, ¿qué queda? La prensa que es el órgano fiscalizador, ¿no? ¿Y qué hacemos si la prensa también está en un vicio de corrupción escandaloso y de ineptitud? Entonces, haciendo el estudio sociopolítico y de línea, lo único que queda es el pueblo. El pueblo tiene que corregir eso. Es como cuando hablamos, tenemos el ODEGMA, los muchachos que litigan, como estudio, ya son abogados, mis colegas, ¿no? Tú te topas con sorpresas en el sistema de justicia increíbles, ¿no? Entonces, pasas por ODEGMA, después vas al LOGMA, y el LOGMA nadie sanciona al juez. Obviamente que eso no va a cambiar lo jurisdiccional, pero por lo menos pues el enderezamiento de la rectitud que debe tener un juez, eh, he tenido casos en que el juez saca, después de un año que le pide sentencia, dice, disculpe, me he demorado, sí, pero ya me voy a pronunciar. Y así pasa otro año con esos mismos pronunciamientos, dos, tres, no se hace ningún proveído de los recursos que están ahí. Entonces, y no hay sanción. Y lógicamente viene el control general, que sería lo que otra hora fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy llamada Junta Nacional de Justicia, con sus sorpresas, que algunas si tengo todavía hilación y memoria les voy a contestar. Ya me estoy extendiendo en muchos casos que nos van a llevar al sistema de justicia y que quizás exigen una dedicación de unos minutos para poder darnos una respuesta común. Y sí, yo sigo preocupado. Y lo sigo diciendo porque fíjense que lo que más ha caminado en los 20 años ha sido la corrupción. Pero más que la corrupción ha crecido la impunidad y el descaro. Ya no hay, no le tienen miedo ni a Dios aquí. Yo no sé si serán católicos, testigos de Jehová, no, pero todos tienen un ser superior. No, ya no hay ser superior aquí. Todos pasan, y claro, como hay impunidad, no se sanciona a nadie, el que delinque bajo estas formas sabe que no va a pasar nada, ¿no? No sé si empezar con esto último, pero, por ejemplo, eh, ¿cómo van a ser empezaron, yo le agradezco la lectura, yo me preguntaba el otro día en Chiclayo, ¿por qué han cerrado la Pedro Ruiz Gallo? No entiendo, ¿no? Una universidad como San Marcos, en el norte, ¿no? Además que tiene N profesionales que ha dado, o la Garcilaso, de la cual yo he sido profesor de maestría, doctorado y graduado en el doctorado. No entiendo, quizás, bueno, es susceptible de sanción, que las autoridades, yo creo que si hay autoridades que delinquen, como en el Congreso, otros deben ir a la cárcel y deben confiscarle todo, pero no perjudicar a jóvenes y la trayectoria de una universidad que ni sus estudiantes ni sus egresados han protestado. ¿Por qué hablo de protestas? Porque la Pedro Ruiz Gallo es una institución
Supongo que ahora con lo que han arreglado en el Congreso, pero que ya se han ido en exceso para favorecer a terceros, eso debió corregirse en lo que era la SUNEDO. Igualmente era Garcilaso, ¿no? Porque ¿cuántos años tiene? Yo recuerdo que pude estudiar psicología cuando estaba joven, llegué al cuarto año, por si acaso, pero me expulsó y tuve que irme del gobierno militar de Velasco, sacó una lista en la que yo no tenía nada que ver, era cachimbo, pero me habían puesto de dirigente ahí en el Centro Federado, en la avenida Arequipa, y no estaba ni en Lima. Sin embargo, los muchachos votaron los millonarios, eran esos entonces, y bueno, bastaba ver la relación y el comunicado salió expulses de la universidad. Felizmente que estaba estudiando Derecho, pero eso fue cuando retorné de mi autoexilio. Entonces, pero son universidades, por decirle, la Vía Real, si van a hostilizar. Sin embargo, y en este caso, porque soy autor, coautor de la ley de las universidades, no me refiero al Parlamento, sino a la sentencia, diré mejor, sobre la SUNEDO y otros, efectivamente, había universidades que tenían la fachada nomás en la foto, otras que funcionaban en Huacho, en Chimbote, en una peluquería en el segundo piso, en un restaurante. Entonces eso no podía ser. Por eso es que tomamos una decisión con esa sentencia, pero en ningún momento dijimos tampoco que sea el Estado el que asuma a plenitud, o sea, el ministro de Educación, ni tampoco que se frustre pues la participación democrática de la universidad. La universidad siempre tuvo sus estamentos, pero entonces, pero sin embargo nos hemos ido a peor cosa. Supongo que estas universidades reflotarán, porque si peores están saliendo otra vuelta con el apoyo político en perjuicio de los estudiantes, en perjuicio del sistema, y nadie dice absolutamente nada. A eso voy. Nunca he visto, no creo que sea pues la computadora, el internet, lo que nos está distrayendo. Yo creo que, no sé, tendría que hablar con los jóvenes y me ayuden desde el colegio, ¿no? ¿Qué es lo que ha frustrado tanto? Que no hay una reacción, una iniciativa. Y no hablo de ideas políticas que son necesarias, hablo de dignidad nacional, hablo de un poquito de tu propio destino, tu propio futuro. Que a ciencia cierta esto se viene en picada, ¿no? Y sabe Dios las consecuencias que puedan haber. Entonces, el sistema jurídico que nosotros tenemos, que tiene algo que ver, una, una mezcla ahí de muchas cosas, no podemos hablar del sistema anglosajón, salvo por la tentación que tenemos por las jurisprudencias. En algún momento nos interesaba el sistema anglosajón, hemos oralizado más los procesos, eso es cierto, pero no en la medida en que, pero requiere una logística especial, por ejemplo, los jurados. Sería un sistema interesante, pero que no olvidemos que los jurados, desde el momento que son nombrados, el Estado les paga sus sueldos, les paga todo, los aíslan para que no haya ningún contacto, ¿no? Yo no sé, aquí sería, los que lo financiarían serían los narcos, porque sin duda el presupuesto no da, o el presupuesto es como estamos viendo en la SUNAT, que también quiero que me ayuden a decir hay una solución, porque en verdad que se pasaron, ¿ah? Se pasaron, porque al fin y al cabo es la plata que nosotros modestamente, unos más que otros, contribuimos con los impuestos. Y nadie ha dicho que esos impuestos sean para que estos señores conviertan en un paraíso personal con la plata del contribuyente. En ese caso, y no hay una reacción. Fíjense, esto ha sido hace unos días que han denunciado los trabajadores y en el Congreso no hay nada más, están preocupados por una congresista, todas bailan ahí, he hecho una fiesta, qué sé yo, pero el tema fundamental de los trabajadores, del dinero que se está yendo del pueblo de alguna forma escandalosa, porque es escandalosa, nadie diga nada. Ahí hay una solución dentro de nuestras normas jurídicas. A ver, yo creo que vamos empezando por ahí, ¿no? Porque me voy a olvidar y me va a faltar tiempo dentro del sistema. Como ven, yo quisiera hacerles toda una historia del sistema jurídico, pero que ustedes lo entienden, que esté en función de las normas, las instituciones, etcétera. Y ante ello, prefiero conversar algunas posibles necesidades y soluciones, porque ni el sistema anglosajón ni el romanístico, nada nos cuadra, ¿no?
Y con esto no quiero ser pesimista, al contrario, es un momento en que los jóvenes podemos empezar, me sumo, con todo cariño, a poner un poco en orden desde el pueblo, porque definitivamente, como les digo, no tenemos el Parlamento. Lamentablemente no está cumpliendo ni va a cumplir su rol fiscalizador y su control político, ¿no? No tenemos la prensa, salvo los chicos las redes, que ojalá se unan y esto se difunda y podamos tener las redes. Entonces no queda sino el pueblo, y el pueblo somos los jóvenes, entre otras cosas, ¿no? Y por eso es que nuestro sistema jurídico, por ejemplo, que encierra también la normalización de normas para los campesinos en su momento, no olvidemos que nosotros tenemos en la Constitución que las comunidades pueden aplicar cuando no hay una vinculación con un juez más cercano, lo que pueden aplicar sus propias reglas para aplicar la justicia, ¿no? Ahí vienen los ronderos y sus azotes, y algunas... las comunidades tienen un funcionamiento muy interesante, ¿eh? Porque no solamente hay al azote, sino que el que preside una comunidad y delinque o no cumple, porque lo eligieron, no solamente lo cesan en el acto, sino sí, lo sancionan severamente. Efectivamente, un poco el chicote, ¿no? De tres puntas, y que haría mucha falta quizás en otros niveles. Pero toda esa normatividad que encierra nuestro sistema jurídico se va por una puerta falsa cuando no reaccionamos como tales. Se entiende que el sistema jurídico está grabado para que la sociedad pueda encontrar tranquilidad, ¿no? Y yo no sé, pues, qué tranquilidad pueden encontrar con lo que ya a diario son encuentros de bandas. Todos estos crímenes, y esto lo denuncié, ustedes ojalá me sigan, ¿cuántos años vengo diciendo yo? Y además lo hice con mi sentencia, y pagué la factura también en un buen humor, pero el narcotráfico nos va a destrozar, ¿no? Ya se impuso, porque estos son arreglos de cuentas, no trata de blancas. La trata de blancas es consecuencia de la libertad del narcotráfico. Es como una sucursal que abren, porque indudablemente la trata de blancas es otro negocio tremendo, ¿no? Con llevar a las chicas a la prostitución, ahora muchachos y todo, pero son ramificaciones del poder oculto, que está metido también en el poder oculto la corrupción, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque nuestro sistema jurídico tiene una serie de normas partiendo del sistema originario que no responde pues a la necesidad del país, ¿no? Fíjense ustedes, empezamos, si quieren, por este tema de la SUNAT y otros organismos, que escandalosamente, bueno, para no hablar del Congreso, ¿no? Hacen uso escandaloso del dinero de los contribuyentes, que a las finales son los muchachos también, porque aunque se tomen una gaseosa en la universidad, ahí está yendo el impuesto, ¿no? Y mañana cuando consigan un trabajo, que Dios quiera que lo consigan en mérito de sus capacidades, bueno, le van a, pues, a recortar el 10, el 15, el 30% de impuestos para el Estado. Está muy bien, ¿no? Es más, aquí creo que se va a molestar el municipio a lo mejor, pero aquí no hay cárcel a veces, ¿no? Y en realidad deberían meter preso a los que no pagan sus impuestos. Aquí tienen la ventaja que los que no pagan prescriben, y a ese sí no le cierran sus locales, nada, si no llega a las instancias más importantes, ¿no? Y termina prescrito la infracción que podemos llamar delitos tributarios, ¿no? Delitos tributarios. Entonces, fíjense, ustedes me dirán, y yo también les pido que me ayuden, ¿qué hacemos ante un sistema jurídico ni para compararlo, ¿no? Porque no estamos funcionando? En una experiencia de sistema jurídico político, por ejemplo, tenemos la respuesta hoy día de Ecuador. ¿A qué me refiero? No tanto quien haya ganado, sino que hace un año o 2 años aplicaron una cosa que está en sus normas y se disolvió el Congreso y se volvió el presidente, pues se acabó. Y el fruto de ello son estas elecciones que va a gobernar un año y medio, ¿no? Pero con entusiasmo. El pueblo ha votado con esperanza que en año y medio hayan algo, ¿no? Y de ahí seguramente que deben tener la reelección, no sé, pero el hecho es de que ya se encamina, le dieron tranquilidad a una situación que era insoportable, pero no aquí. Dentro de nuestras normas no tenemos sí la salida, les diré, porque, y eso es importante que les diga, porque se ha hablado mucho que es inconstitucional la Asamblea Constituyente, que el periodo de 5 años y sería, no señor,
En ese caso, nosotros tenemos experiencia reciente y yo los invito a que abran la Constitución del 93 y creo que ahí dice disposiciones transitorias especiales. Y ahí van a ver algo que nos mueve al recuerdo y nos hubiera dicho cómo se soluciona cuando hay no solo voluntad política, responsabilidad con tu país y no estar esperando que se ensangriente y que siga más la violencia y que no haya una, y estemos gozando de los discursos de nuestros parlamentarios, que bueno, nosotros los hemos elegido, y de sus, no sé si llamarlo travesuras, pero ya algunos son delictivos los casos. Pero, por ejemplo, ahí dicen, si lo tienen ya a la mano, me corrigen la literalidad, pero dicen, el periodo presidencial, el periodo del presidente de la República, estamos hablando 2001, me puedo equivocar un año, ¿ya? Pero estamos hablando de que habían asumido recién el poder, recién, o sea, estaban entre 6 meses. Pero la protesta fue tan grande que se aplicó eso por consenso y la disposición transitoria dice lo siguiente, ¿no? En el periodo del señor presidente vence el 28 de julio de este año, el 28 de julio, sí, 27 de julio. Y el periodo del Congreso vence el 26 de julio de este año. Es decir, al año de haber gobernado. Y se acabó el tema, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Ahora, el pormenor de cómo se logra eso. Bueno, muy bien, ante la crisis tan grande, por eso ustedes han escuchado, lamentablemente la prensa solamente saca eso y saca titulares, no, no se puede porque hay que hacer 2 legislaturas ordinarias, porque así dice el artículo 206 de la Constitución. No se puede, no señor, todo se puede cuando hay voluntad dentro del mecanismo constitucional, legal y político. Esto es el tratamiento de la norma y si hablamos de la norma constitucional, es eminentemente política, pero en la política más pura. No estamos hablando de la política que los jóvenes están viendo que es un desastre, es una vergüenza. Entonces, se hace, quiero dejar el antecedente que eso se hizo en Colombia también. No se olviden que en la época de la película esta El Patrón del Mal, y que asesinaron al candidato presidencial, ahorita no recuerdo su nombre, pero asumió el presidente muy joven, él, por el apoyo que le dieron las familiares del presidente, del aspirante a la presidencia fallecido. Si sabe alguien el nombre, me ayuda, yo lo tengo aquí, como dicen. Lo cierto es que asumió Gaviria, porque le dieron y ganó la elección primaria. Y estando fresco su periodo, pasó lo que pasó con nosotros. La diferencia es que aquí no hubo eso, hubo protestas, sí, pero allá tomaron la Corte Suprema, que estaba frente al Palacio de Gobierno prácticamente. Entonces, las fuerzas políticas, que no eran muchas ese entonces todavía, era el Partido Liberal, Partido Conservador y algunas otras fuerzas, es como estaríamos diciendo en su época, ¿no? El APRA, el Partido Comunista, Acción Popular y para de contar, con la Democracia Cristiana. Entonces se reunieron y lógicamente era terrible, porque habían supremos ahí retenidos, había magistrados, y exigían una asamblea constituyente. Entonces dijeron, los partidos políticos dijeron, presidente, usted tiene que sacarlos, metan la Fuerza Armada, lo que sea. Y el presidente, porque le dijeron, ahí están los de la FARC, están el Frente de Liberación Nacional, están, y él le dijo, están los narcos también. Cuando hablo de Frente de Liberación Nacional, estoy actuando del actual presidente de Colombia. No olvidemos que ese frente puso las armas y se incorporó a la vida política, ¿no? O sea, guerrilleros puros, ¿no? Puros, puros. Después les puedes decir terroristas, y esto lo hago como referencia para que los peruanos nos entendamos un poco, ¿no? Al fin y al cabo, el elector es el que va a definir, por eso hay que acomodar la estructura del poder, o debería definir, pero hay que buscarle salidas como esta situación. Entonces el presidente Gaviria, joven aún, le dijo, de ninguna manera, la norma jurídica colombiana no establece esta posibilidad, pero sí nos da una, que es que adelantemos naturalmente la fórmula para que vayamos a una constituyente. Y así lo hicieron, o sea, en 2 horas se pusieron de acuerdo y dijeron que la primera legislatura empezaba a las 8 de la mañana, la segunda a mediodía, y se aprobó, y así salió y se convocó y se puso un artículo que dijo, esta constitución también puede reformarse mediante una asamblea constituyente. Y así fue como los colombianos tuvieron su constitución del año 91.
Ahora, fíjense ustedes, en el campo de las normas jurídicas, esto tiene toda una posibilidad. En el caso nuestro, les he dicho que revisen, no sé, si hacen un mensaje, no sé cómo es el sistema, pero el año, no, la Constitución del año 93, en su disposición transitoria especial, lo recuerda con claridad. Y fue lo mismo, o sea, se llamó al relator, se llamó al secretario general y se dijo que eso tenía que solucionarse modificándose el reglamento primero. Entonces el reglamento se puso de que la primera legislatura empezaba mañana a las 3, a las 2 de la tarde y la segunda terminaba a las 6. Y así se hizo. Y por eso figura en la Constitución así. Y se acabó, se adelantaron las elecciones, ¿no? Y bueno, los resultados estamos ahí, a tumbos, asumió Paniagua y duró un poco tiempo y se siguió a la convocatoria de elecciones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esa es en una parte del sistema político, pero el sistema de nuestras normas, eh, que estamos hablando, por decir la SUNAT, que hablamos de gastos exagerados, lo estamos viendo a cada rato, ¿no? Con facilidad compro 2 aviones, no sé si es, me hace acordar a alguien que decía, llamen a mi ministro, ¿no? O sea, un manejo así, tan apresurado cuando la gente ya está con hambre, ¿eh? Está sintiendo, y además, así sea un país rico, pues tiene que verse las posibilidades reales, ¿no? Y más aún con los sueldos. Yo recuerdo, y esto podría ser una norma interesantísima, ¿no? Ante esta situación, porque en principio, en el caso de la SUNAT, debe la Contraloría y el Congreso, además, como son cargos esos puestos por el Ejecutivo, cesarlo a este señor, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo va a estar regalando bonificaciones, dice, de sueldos que triplican lo que ganan, aunque ganan muy bien? No puede ser, ¿no? Porque eso es plata del contribuyente, insisto, y que a la final le redunda en los posibles beneficios que pueda tener el ciudadano. Entonces, fíjense, ahí, por ejemplo, independientemente de esto, existe, así como existe la unidad de referencia procesal, ustedes deben conocer, existe la unidad impositiva tributaria, ¿no es cierto? Que es la que anualmente sirve para que nuestras declaraciones juradas de impuesto a la renta puedan integrarse. Pues bien, existe la unidad de referencia del servidor público. El nombre puede variar, pero es hacia ella. Y de esas unidades referenciales es los sueldos o digamos las remuneraciones de las altas dignidades del Estado en general, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente. Eso dice nuestra norma originaria. Sin embargo, vemos más que excepciones. Pero entonces, si usted dice, y ahí no necesita debate parlamentario, ¿eh? Es el Ejecutivo el que dice decreto supremo, que así como anualmente se dice, póngase como la unidad impositiva referencial con por 3.000, 4.000 soles, la unidad de referencia procesal, creo que eso lo hace el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en tantos montos, se puede decir, no sé en cuánto esté, antes estaba en 2.000 soles, creo, entonces decir, y reduzcase la unidad de referencia o el sueldo de los más alto en el Perú será de, no sé, 5 unidades, por ejemplo, que llegue a 10.000, qué sé yo. Al día siguiente automáticamente bajan todos los altos sueldos. Todos bajan a ese nivel, empezando el presidente, ¿no? Entonces, todas estas bonificaciones que están llamando, nombramientos a terceros que debería referirse, que parecen sin importancia, pero entonces ahí es donde digo yo que el sistema jurídico de nuestro país está sumamente golpeado y sobre todo no otorga ninguna garantía. Y miren ustedes han escuchado al presidente del Banco de Reserva, y ya casi es un presidente per sécula, ¿no? O sea, vitalicio. Pero él ha dicho 3 cosas muy delicadas, ¿no? Ha dicho que no se va a invertir un sol, no hay un sol de inversión privada. Y dos, ha dicho algo que me preocupa mucho, no sé cómo lo sientan ustedes, que él sabe, que le consta que muchos empresarios están llevando a sus familias al extranjero para dejarlas ahí, y quizás ellos también, y que no habrá inversión. Bueno,
Entonces, si nosotros estamos viendo esta situación, el gobierno, el ejecutivo, tiene que tomar alguna iniciativa que ponga orden, porque sin duda el Congreso no quiere participar en una decisión que cambie la historia del país por razones, no sé si económicas, yo diría que más que económicas, que debe ser cierto los que lo critican por ello, también de carácter delictivo, ¿no? Porque si cada vez revisamos más los procesos que hay, muchos de los congresistas o los partidos que están ahí, pero sus integrantes van a terminar de repente en la cárcel, ¿no? Porque todos están investigados, procesados, etcétera. Ahí viene la norma increíble, que decía yo, ¿dónde están los muchachos? Esta norma que han aprobado y que hace poco un dirigente político que ha sido gobierno, lo sigue siendo, que llevó al presidente Castillo al poder, el lápiz, ha pedido con un habeas corpus. ¿A qué me refiero? Mientras que tu modesto amigo, yo vengo luchando, no sé, con la Comisión Internacional contra la Impunidad, creo que la corrupción debe ser un delito que demorará menos que es pasar lista en el Congreso. Para ponerle un agregado del Código Penal, delito de corrupción deben ser traición a la patria e imprescriptibles, ¿no? Igual los delitos tributarios, y le voy a decir por qué. Yo entiendo que una persona no puede estar tanto tiempo juzgada, ¿no es cierto? Entonces, o investigada, por lo menos saquen la norma completa. ¿A qué me refiero? Al revés de lo que nosotros estamos sosteniendo, han aprobado, han reducido el periodo de la prescripción. Por eso están viendo que muchos que están con poder político y procesados se están sometiendo a la prescripción. Y dicen, ya prescribió mi caso por la nueva norma. Creo que tiene el nombre, incluso le han puesto ley del presidente del Congreso, que tiene también, no sé, 20, 30 procesos y ya está aplicándose su prescripción. Entonces, fíjense ustedes lo grave que es eso. Ahora, súmenle a ello las sentencias que no digo que sean culpa de los magistrados del tribunal, pero probablemente llegaban al tribunal ya casi prescritas. Me refiero a las deudas de Telefónica, deuda de mineras, deuda del señor alcalde, deuda de mucha gente. Casi todos deben. A ninguno le han cerrado su negocio, pero no quieren pagar, ¿no? Y sin embargo, las sentencias han sido en contra de ellos, o sea, les ordenan pagar y como digo yo, si hubiera una interpretación como en otros países, si vamos al derecho comparado de la norma en Estados Unidos, estarían en la cárcel, ¿no? Pero aquí no. Entonces, sus propiedades ni siquiera están embargadas. Yo les aseguro que si tienen un familiar en la esquina con una farmacia o algún negocio, hace rato que ya le han embargado sus cuentas y le han clausurado por un mes con su famoso letrero, SUNAT, cerrado, ¿no? No sé cómo le ponen. Pero todos estos deudores grandes y que muchos tienen ya sea el manejo político del Congreso, porque en el Ejecutivo no sé quiénes están vinculados, pero lo cierto es de que todos estos resultan beneficiados con estas normas de imprescriptibilidad, o volviendo al revés, que deberían ser imprescriptibles. Entonces los jóvenes deberíamos protestar de inmediato, porque no puede ser que ahora, más aún en casos como la bajada, que demoran años, entonces no quiero calificar, pero esta gente que ha saqueado al país, así sean 5, 6, 7, 8 presidentes, sin contar lo que siguen en otros cargos, se vayan tranquilos a su casa, ¿no? Porque prescribieron. Entonces, nosotros tenemos que hacer, y esto va a suceder. Ahora, no se olviden que si la protesta es hoy día y el país entero, yo decía, está en broma, ¿no? Cuando hace la SUNAT esto, ¿por qué no aplicamos la insurrección tributaria? Pues, ¿no? No pagamos, pues, porque el señor presidente, ¿cómo vamos a mantener a esta gente sin vergüenza? Que está haciendo uso de daño tremendo al país, ¿no? Pero eso sería si hubiera unidad. Creo que para un gol del fútbol sí podemos unirnos, pero deberíamos pensar en esto, porque si en realidad una de las medidas es que ese señor tendría que renunciar y acabar con esos incentivos de 400.000 soles. Oye, una barbaridad lo que han enseñado ayer de gente que gana 70.000 al mes, 50.000 al mes. ¿Qué es que el presidente gana? No se respeta la Constitución, no se respeta nada. Entonces, todos son cargos de confianza, o sea que los llevan ahí porque quieren, ¿no? Y estamos viendo
Por eso digo yo que hay un déficit en la norma. Entonces, nuestro sistema jurídico, que además, no olvidemos, cuando yo escucho que no hay inversiones, escucho que la presidenta se ha ido a recorrer el mundo, ese es otro tema de la norma, ¿no? Dice que va a traer grandes inversiones. Yo no he visto, mejor lo hubiera llevado al alcalde de Lima para que hable con el alcalde de Alemania, no sé, creo que ni siquiera de Berlín, ¿no? Sino de una provincia de Alemania que la ha recibido, nadie más la ha recibido, entonces sería bueno que vaya con el alcalde, pues, para que trate de alcalde a alcalde. Pero independientemente de esta anécdota, ¿qué inversión va a venir si no hay garantía jurídica? Por eso cuando usted escuche los esfuerzos de la gente, y probablemente empresarios sanos, pero no, pues los informes dicen no hay inversión, no hay inversión. Lo que pasa es que somos un país de emprendedores, un país rico de recursos naturales y de ricos en su gente, en cuanto su imaginación es grande, ¿no? Se produce, se vende lo que sea para subsistir, pero esa no es la razón, pues, de que podamos desarrollar, ¿no? ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Lo único que va a haber es más informales, más calles llenas de gente que venden ahí, vamos a volver a los tiempos eh, de las tiendas afuera, como le llaman esto, ambulantes, qué sé yo. Y que además, fíjense, yo recuerdo que en una investigación determinaron porque tú te topabas que en la calle que te ofrecían hasta un televisor y se supone que gente muy pobre, ¿dónde va a sacar? Los mismos negociantes, los empresarios les daban el material para que vendan y tenían su comisión, ¿no? O sea, nada de identidad con los valores y con la necesidad de sacar adelante al país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta norma que yo digo que podría hacerse de inmediato, dos, vamos, ¿cómo se puede ir a elecciones inmediatas dentro del marco constitucional sin afectar a nadie? Y no sé cuál es la preocupación. Dicen, ¿quién va a ganar? ¿Cómo ser? Peor que esto, ya no sé, pues cada año vamos a votar el pueblo que vea. Por eso es que es fundamental. Yo sé que no es bueno hablar de la Asamblea Constituyente, pero si no hay voluntad de hacer la reforma, además hay una cosa, fíjense, y les pido porque la mayoría de ustedes son abogados, y si no lo son, o estudiantes, anoten ahí la sentencia 014 del 2002 del Tribunal Constitucional. Y ahí el Tribunal Constitucional, aparte de decir que el origen de la Constitución del 93 no solo es espuria, sino nacida para la corrupción, etcétera, son como 72 fundamentos, se preocupa de la no presencia del Ministerio Público y del Parlamento por el artículo 307 de la Constitución del 79. Pero dejando eso de lado por un momento, yo creo que como fenómeno jurídico, como sistema jurídico, tenemos que recomponer toda esta situación porque es la causante de lo que andamos a tropiezos, ¿no? Por ejemplo, vamos a elecciones, claro, con el mismo sistema. Deberíamos entender que el Parlamento no debe durar más de 2 años y medio. Ojo, con reelección de por vida, si quieren, no hay problema. Pero que permitan con el voto voluntario que el ciudadano, pues si se equivocó, que lo hacemos con frecuencia. Si no, miren ustedes y pregúntense por el congresista que han elegido, ¿no? Y obviamente revisar el sistema de justicia. Esto ya es un tratamiento que si hubiera, miren, ¿cuántos años que estamos con que te vaco, no te vaco, te disuelvo, te disuelvo? En ese periodo ya se hubieran hecho reformas constitucionales importantes, que probablemente abortarían los intentos de revueltas y cosas y iríamos tranquilos a un desarrollo democrático. Pero no, nada, absolutamente se ha tocado. Pero tenemos todo un sistema jurídico, no diría raro, sino que no se está cumpliendo. Y les toco esto porque fíjense, que luego me van a acordar, porque quiero ir, ya llenamos lo de la SUNAT, llenamos cómo un decreto supremo puede cambiar la pretensión de sueldos tan elevados para la situación actual y que además el sector político debe también pagar un poco la sanción ante la angustia de un país que se está muriendo de hambre en los sectores populares. Entiendo, pero pongámonos en el caso de Lima, somos 13 millones. Claro, muchos dirán, pero no hay sitio para mi carro, no hay tráfico, voy al restaurante, está lleno. ¿Cuántos somos ahí? ¿100.000? Yo creo que con 200.000
revienta el tráfico, revientan los restaurantes a los que estamos yendo nosotros, a los teatros. Y el resto ¿en qué situación está? Fíjense ustedes cómo hacen sus compras en los mercados, cómo están en las calles, cómo está, hay una violencia criminal propiciada, como les digo yo, por bandas criminales extranjeras, pero también una angustia de necesidad de subsistir a como de lugar, ¿no? Hay jurisprudencias, yo me acuerdo cuando enseñaba a los jueces, me preguntaba, porque de repente, dos casos, ¿no? Que no pude lograr en el tribunal de las famosas Burrier, que llaman, ¿no? Burrier. Oigan, muchachas, muchachos de 18 años que tenían que pasar 8 o 12 años en la cárcel estúpidamente, porque obviamente la mafia los utiliza y después los deja, porque ellos sí protegen a los que son sus burgueres permanentes. Eso le decía a los jóvenes yo desde la universidad. Hasta el perro lo tienen ellos contratado ahí cuando bajan, ya no ladra nada. Entonces, lógicamente, detienen al burrier que recién le han dado sus $5.000, su viaje a Miami, y pasa al suyo, ¿no? Y se salva. Y la otra pobre se queda ahí, se quedan 8 o 10 años en la cárcel, ¿no? Y así hay muchas consecuencias que no las estamos viendo y que nuestras juventudes están pagando porque las prisiones son de los peores en nuestro país. Y no todos los chicos pues de clase media son ricos, ¿no? Entonces, el que no tiene recursos ahí está muerto, es terrible, no quiero comentar eso. Entonces, fíjense ustedes, un abrazo ahí para el ministro de Justicia que solucione eso. Entonces, fíjense ustedes, la norma que viene a ser, por eso cuando les digo yo que hay todo esto, ¿qué sistema económico va a invertir en un país donde usted no tiene garantía jurídica? Si el sistema jurídico está que da tablas, un sistema jurídico, usted es inversionista, donde en diciembre, enero anuncia la presidenta de que va a haber elecciones el próximo año. El Congreso dice que va a haber elecciones y después salen del closet, creo que es esa palabra, y dicen, no, nos vamos hasta el 2026 y la gente protesta de que sí se vaya. Entonces, el que va a invertir dirán, ¿qué es esto? ¿Cómo, con qué garantía? ¿No? O que eligen miembros del Banco de Reserva, al defensor del pueblo, y no crean, la gente no es tonta de afuera, se ve todo y se dan cuenta que no es lo mejor para garantía de sus inversiones. Entonces, no hay ninguna. El sistema jurídico del país, con sus propias normas, está dañado. Y por último, no se cumplen las normas, se utiliza una serie de manejos increíbles con las normas. Acuérdense cuando hubo el caso del presidente Merino. Creo que me quedé solito porque mis colegas de carpeta y toda universidades sacaron pronunciamientos diciendo que lo de Merino era inconstitucional. Yo no le veía de dónde, podría ser impopular, pero inconstitucional, por eso yo fui el único que dije, de ninguna manera, esta es una sucesión constitucional perfecta, como la fue la de Paniagua, como ha sido después de ese señor que ya ni me acuerdo, pero que ya tiene pensión vicepresidencial del colmo, y como lo es de esta la señora actual. Todo eso es constitucional. Ahora, que no haya legitimidad, esa es otra cosa. Pero me hizo recordar a González Prada, ¿no? Cuando, recordando nuestras traiciones en el Pacífico, decían, hermosas plumas, perdieron su honor, su dignidad y se pusieron al servicio del invasor. Bueno, después han cambiado un poquito, ¿no? Dijeron, no, como el artículo 117, yo no entiendo, pues, pero el que tiene que evaluar esto es el estudiante, el joven, el trabajador, y supongo porque ellos mismos evaluarán su conciencia, ¿no? Como en esa época, por eso también perdimos en el Pacífico. No quiero hablar de ello. Pero sin duda que fíjense, eso lastima, porque si los valores intelectuales, supuestamente en medicina o en derecho, en este foro, ante una realidad visible, por Dios, el artículo 117, el artículo 115 de la sucesión, hoy día manoseado por una ley, ¿no? Para que el presidente, no habiendo vicepresidentes, pueda no solamente viajar, sino dice dirigir el Estado vía online, ¿no? Este sistema. Bueno. Pero, y veía ahí, dicen, vamos a presentar una moción de vacancia. Yo me pregunto algo y les ruego, ayúdenme, por favor. No sé si están al aire, ¿no? Leslie, Silvia, Juan, Laurita, que por lo menos te veo y me alegra, pero ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¿No ha sido el Congreso el que le ha dado la ley?
Por último, tú puedes dar la ley que puede ser inconstitucional, puede ser mala, pero esto es como el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público puede pedir detención preventiva, puede pedir 30 años, pero el que resuelve es el juez. El juez te dice sí o no. Bueno, igual aquí. El capricho del Ejecutivo lo pueden pedir el cielo, pero es el Parlamento el que dice no o dice sí dentro del marco constitucional que ellos mismos, y no tienen ni autoestima, ¿no? Te voy a explicar por qué. Y por último, critican tanto, pero ¿quién ha dado autorización para que vaya a la señora Estados Unidos? ¿Quién la autorizó para que se vaya a Roma? ¿Quién autorizó para que se vaya a Brasil? ¿No ha sido el propio Parlamento? Ahora, la presidenta dice, yo no sé, pues, los asesores, hay asesores para vestirse, asesores políticos, había un comité constitucional, ¿se acuerdan? Que por suerte no se me incluyó, pero ahí están todos, que no, y quizás uno no hubiera estado, pero no le pueden decir qué dice esta constitución, cuáles son los límites, como le digo, hasta cómo vestirse. Por ejemplo, yo me acuerdo que fue el único viaje que dijo que había hablado con el presidente Lula, no, porque el resto, Dios mío, fíjense ustedes qué parlamento tenemos y qué pueblo somos. Se nos hizo una publicidad y hay cosas que no se pueden negar. Terminada la reunión de la presidenta con el presidente Biden de Estados Unidos, qué alegría todos, pues, ¿no es cierto? Y sale el comunicado del gobierno americano que dice que en ningún momento ha habido reunión. Es una foto como cualquiera que pasan ahí, tantos presidentes en las Naciones Unidas del África, entonces se toman una foto y el encantado, ¿no? Con su esposa llama a los asesores, la foto, chao, chao, pero reunión no había habido, fíjense ustedes. Y yo no sé si entonces si con Lula, ¿no? Porque yo me pregunto, cuando ha habido esta situación lamentable de nuestros compatriotas que tardíamente, pues de un periplo europeo, bueno, si no tenemos nada, lo llamo a Lula, pues si he estado con él ahí, si está mandando aviones a cada rato para traer a los brasileños. Nada me cuesta, como ha pasado con el avión de Ecuador. Presidente, un favor, mire, mire, los trae a los peruanos también, hasta Sao Paulo, ya de ahí se dirigen ellos, o debería ir un avión, un búfalo de la Fuerza Aérea, pero en todo caso cada cual se costea, pero sale, porque el asunto era salir y es salir del foco de ataque, de donde está el conflicto, que tú no tienes nada que ver ahí, pero que puedes pagar con tu vida o prisión, de todo un laberinto que están entre ellos, y que en realidad te tocó a ti como peruano, le tocó como brasileño, le tocó como americano estar en ese lío. Y todos los países, incluso los chilenos, reaccionaron de inmediato. Pero entonces no ha estado de brazos con el presidente Boric, pues se pide el servicio, la gente, si estás enviando un avión para 200 y traes 100, tráeme a mis compatriotas, pues yo sabré ser grato. No, no, cuando no se te pasa por la imaginación, y eso es lo que se llama sentimiento, ¿no? Es como cuando yo le digo a mis alumnos, por decía, cuando estaba más activo, no olviden la vocación, con la vocación van a tener éxito, seguro, ¿no? Porque no hay cosa más horrible, seguramente, en estos tiempos, que vivir al lado de alguien que no te gusta, que no sientes nada, y pretender ejercer una carrera que nunca te ha gustado, que la has terminado por X razones, pues, todo se termina, pero no vas a ser feliz con esa profesión. Entonces yo digo, tiene que gustarte, y es igual el gobernar, tiene que encantarte. Yo le decía en son de broma, si tengo mi alumna que se agacha para recoger un pelo, una cosa, va a ser penalista, que le va a encantar la penal, porque estás tras de cualquier indicio. Pero si nunca han hecho eso, por eso les decía alguna vez, estoy olvidándome en algunas clases de los jueces, yo me preguntaba, porque esa es la realidad, ustedes pueden criticarme, ¿no? No estoy defendiendo, pero por ejemplo, una chica que le robó el celular y dice que es prostituta, la detiene y el juez con frialdad, pum, le pone. Yo le decía a la jueza, ¿cuál es tu rubro? Vas a juez de familia. ¿No se te ocurrió, lo digo con el corazón, ¿eh? No estoy defendiendo a nadie, no se te ocurrió, porque es vocación, ¿no? Es familia, no se te ocurrió ir a ver dónde vive esta chica que dices que es prostituta y que la han robado? No, profesor, porque ya el delito no le digo, pero si te gusta la cuestión de familia, sería interesante que hayas perdido tu tiempo. ¿Qué pasa si al entrar en una quinta llegas a un cuartito donde hay un bebé que está muriendo por falta de leche?
¿Qué pasa? ¿Ququé pensarías tú? Yo no te digo, el delito es delito, pero tienes ahí una madre que se ha metido en esta situación, su hija se está muriendo, no tiene que comer, y aquí hemos perdido la vecindad. En las vecindades, en las quintas, quizás hay más solidaridad, pero ya a los vecinos no le importa que se estás muriendo tú, ¿no? O sea, contarle que a mí no me pase nada, pero eso no es así. ¿Qué opinión tendrían a ver los jóvenes que están? ¿Qué harían si te gusta el derecho de familia? No sé, ¿no? Yo creo que eso cambia tu concepto sobre la condena y muchas cosas más sobre esa pobre mujer, ¿no? Primero que hay que salvar la vida al bebé, ¿no? ¿Cuántas horas estará así? Entonces, primero tú como juez te recogerás a la bebé, pues, ¿no? De veras, ¿qué haces? Si se le dará alimentación, todo, y inmediatamente ver el tema eh, penal desde el punto de vista humano, para ver también cómo va la condena o la rehabilitación. Y aunque les parezca mentira, de eso hay a montón. Así como hay chicas y chicos que porque el papá, lamentablemente somos todos culpables, no criamos, no damos más, son presa fácil en la calle, en las discotecas, por estos miserables de los narcotraficantes, ¿no? Entonces, una burrier dice, primera vez que voy a ir a Miami, además me van a dar $10,000, todo la ven fácil, ¿no? Y después en el penal están llorando, ¿no? Pero ya está la condena. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros como profesores, como políticos? Es conversar con nuestros jóvenes. Yo los felicito a Bill Lawyer de esto porque no solamente tiene algo que uno aprende, yo personalmente, de las clases que dan, sino que tenemos que humanizar un poco y ir, como digo, a las fuentes primigenias de la norma, ¿no? Y por eso yo digo, creo que aquí lo que falta es un poco, ya ni lo estudian, ¿no? Un poco el justnaturalismo, porque si nuestros gobernantes, presidentes verían esto, y sobre todo los jueces, actuarían pues en función también de los valores éticos, ¿no? Que están en función de la propia democracia y su subsistencia, ¿no? No un proceso tan frío que estamos cada vez destrozando más a nuestra gente, a la gente joven, no tiene ilusión, no tiene esperanza, no cree en absoluto en el sistema. Es más, le tienen pánico al sistema. Y debe ser, fíjense, yo le voy a contar una anécdota, me imagino, pobre gente, a mí me robaron el celular. Hasta hoy me está citando la fiscal. Al principio dos, tres veces. O sea, el agraviado te citan, y hasta ahora no han encontrado a la autora, menos el teléfono. Entonces, fíjense ustedes, uno que me trataba muy bien, la fiscal, pero creo que quería verme, porque a cada rato me citaba, ya tuve que abstenerme, ¿no? Pero, ¿cómo hace la pobre gente? Tenemos que pensar en quienes están a nuestro lado, porque jóvenes son tus hijos, tus muchachos, tus sobrinos, pero también hay una gente joven muy pobre, que tiene aspiraciones. Hoy día se ha vendido en el sistema liberal muchas creencias, muchas cosas, y son capaces de cualquier cosa para tener un carrera universitario. Y el Estado no ha desarrollado carreras técnicas que puedan dar capacidad de vida. Nos llenamos de títulos universitarios que no les sirven a veces para nada, nadie les da trabajo. Entonces, no sé, pues no. Entonces, por eso digo yo, si hablamos de sistema jurídico anglosajón, por ejemplo, a mí en lo personal me encantan los jurados, ¿no? Pero les dije al inicio, ¿cómo hacemos con un jurado si no tenemos infraestructura? Eso discutíamos un día en un salón de colegio de abogados. Y el sistema oralizado me parece extraordinario, pero eh, digamos, pues, una vez que salen sorteados el jurado, en estos países anglosajones, desde ese momento los aíslan, los llevan a un lugar, un hotel, o incluso una casa, más que un hotel, donde no pueda tener acceso a nada ni nadie. Y de acuerdo a lo que estaba trabajando, su trabajo está garantizado, le pagan lo mismo que estaba ganando, y si no tiene trabajo le dan un beneficio, y bueno, se dedica solamente todos los días de la audiencia a escuchar y dar su opinión, ¿no es cierto? Como jurado. Imagínense ustedes aquí a dónde lo vamos a llevar, ¿no? Entonces, se ven cada cosa y además la corrupción sería, si los jueces, con respeto, a veces confunden su voto por un premio, ¿cómo sería un jurado, no? Entonces, imagínense usted, y la presencia del control que tiene la mafia. Entonces, tenemos nosotros, además, no se olviden que nosotros no somos un país federado. Es decir, la norma jurídica, el sistema jurídico es nacional, porque si nosotros fuésemos federados,
a partir de la región norte, región sur, pueden tener su propia legislación para determinadas cosas, sus propias normas, que no sería malo, ¿no? Pero eso sería ya materia de otra exposición en cuanto a la separación estructural del sistema político del país, que es otro bendito fracaso, ¿no? Porque si ustedes ven, pero cuando yo hablo de fracasos, les ruego, por favor, que me ayuden a tener optimismo, ilusión y esperanza. Ante tan mal que está, tenemos que cambiarlo, ¿no? Quizás nos hemos equivocado de personas, ¿no? Porque el ser humano es el que hace esto, ¿no? Porque no puede ser, yo la invito, si tú eres del departamento de Lima, de tu libreta dice, departamento de Lima, ¿no? Provincia de Lima, distrito de Lima, región de Lima, es decir, no puede ser, pues, ¿no? Una región, ya sabemos, ustedes lo saben, son varios departamentos, tienen autonomía, tienen, es decir, todo esto es un simulacro, es una farsa, que el problema está que la aceptamos, ¿no? Al inicio, ni siquiera del derecho natural, no recuerdo los personajes, pero alguien dijo, necesitamos hacer la norma para poder mantener el control, sobre todo el entendernos sin agredirnos, salir de la etapa de piedra y con unas normas la hacemos. ¿Quién soy yo? Soy Fernando, yo dirijo esta norma. Y después dice, bueno, yo tengo que quedarme gobernando. Dice, pero no hay la norma. Y tú no la puedes hacer. Entonces, no hay la norma. ¿Cómo hacemos? Bueno, no hay normas, pero así se quedó gobernando 50 años, sin normas, sin nada. Algo parecido estamos. Ahí está la norma, se viola, y si no la hay, la creo y hago lo que quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama a mí la atención y por eso reclamo mucho a los jóvenes, porque sin temor a equivocarme, si esto no lo corregimos, los que van a sufrir consecuentemente son nuestros jóvenes. Yo hablo de 15 a 30 años probablemente, unas generaciones frustradas totalmente. Tenemos que preocuparnos por salvar eso. O creyendo de que el delinquir no tiene, que el crimen no se paga, ¿no? Pero no se olviden que generalmente estos grandes poderes ocultos se protegen entre ellos. Y entonces vas a tener que ponerte al servicio, si quieres tú enriquecerte, de estas grandes mafias que donde te sales te matan o te dejan a tu suerte que te pudras en la cárcel, ¿no? Hasta que no acabemos con este sistema jurídico tan podrido y un sistema jurídico que enaltezca. Ustedes están viendo el debate sobre la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, tengo que tocarlo porque creo que hice referencia. Nosotros no tenemos memoria, pues. Dicen Vizcarra, es cierto, ese señor debería estar preso hace tiempo. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo muerto por culpa de ese tratamiento de las vacunas y con gran enriquecimiento? Hablando de eso, hace unos días un grupo médico, amigos, me decían, no sé si era cierto porque yo pertenezco al hospital El Empleado y gracias a Dios no he necesitado ir porque unas colas, y me decían, Fernando, las clínicas están repletas. Esta le digo, ¿por qué? Por los asegurados del seguro privado, pero todos son post vacuna. ¿Cómo post vacuna? Parece que la vacuna causó reacciones muy crudas, me dice. Por ejemplo, hay gente que ha muerto de cáncer y nunca lo habían tenido. Ya, supongamos que eso fuese así. Hay gente joven que tiene arritmias, problemas del corazón, otros muchachos que no pueden ni caminar. Y nosotros ya no sabemos cómo tratar esta situación porque se están presentando como un virus que camina ahí. Entonces, lo único que atinamos es a que sin duda son consecuencias de las vacunas, ¿no? Dios mío, ya sería creer, ahora entiendo por qué en Europa, cuando hoy yo no se les ocurre hablar de vacuna porque la gente no va a acatar, ¿no? Porque esta fue una medida mundial. No olvidemos de que si tú no tenías vacunas certificado no podíamos ir ni a comer, ni a comprar al metro o a Wong, no podías ir, tenías que tener tu certificado. Mejor los que han sacado certificados en Azángaro y no se han vacunado, porque eso creo que no tiene ninguna consecuencia. Pero lo que sí, murió por un problema pequeño, que me dijeron, tú tienes suerte, oye, porque no te imaginas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, una confesión me dicen, y a lo mejor no es correcta de un médico, ¿no? Pero nosotros cuando íbamos a las emergencias y todos tomamos ivermectina. Ivermectina, Leo, estuvo prohibido. Sí, pues me dijo, pero nosotros creemos en ello, ¿no? La ivermectina salvó la vida a mucha gente.
Y ¿sabes qué? Me dice, la ivermectina cuesta un sol y las vacunas costaban $70, aunque valían, después nos enteramos 40, pero bueno, hay por ahí una comisión y estás hablando de 50 millones de vacunas, por eso hay gente que debería estar en la cárcel. Y no está, como ustedes ven, no está. Tienen una tranquilidad y facilidad total para caminar por todo lado. Y no tenemos ningún... Hay gente que, a ver, estaba en la cárcel domiciliaria, primero en el penal, y sale elegido parlamentario. Y entonces pide permiso para ir como en las épocas que ahí nace la inmunidad, en que no dejaban llegar al hemiciclo, entonces iba por los techos para llegar revolucionariamente al hemiciclo del Congreso y hacía uso de su investidura y su inmunidad. ¿Qué quiero decir? ¿Dónde están los fiscales? Porque el permiso es para ir al Parlamento, al foro, que es el hemiciclo, a defender y cumplir, de ahí vuelves pues, a tu casa, ¿no? Pero no, van al hemiciclo, presiden comisiones, viajan por todo el país. Entonces, ¿cuál es la parte de la sanción con restricciones? Dígame, por favor, ¿dónde está un fiscal? Lo mismo podríamos decir, fíjense ustedes qué corrupción hay, tanto critican que el profesorcito, que la señora se fue a México, qué sé yo. Yo me pregunto, señora fiscal, ¿el profesorcito no estaba con la señora en el carro que lo detuvieron? ¿No estaba la hija? ¿No estaba el doctor Torres ahí sentados? ¿No estábamos en un país en emergencia, sin garantías constitucionales para nadie? ¿Pudieron haberla detenido ahí? Y no llegaba a la Embajada de México. Además, no olvidemos que ambas, esposa e hija, estaban con comparecencia con restricciones, porque si no hubiera estado la chica, creo que estuvo hasta presa, ¿no es cierto? Bueno, si la memoria no me falla. Entonces le dieron comparecencia. En ese momento que es visible la fuga, señora fiscal, hubiera mandado a sus fiscales y en ese momento bastaba un escrito de 4 líneas que habiéndose comprobado en el acto solicito se revoque la comparecencia y se ordene naturalmente la detención y traslado a un penal. Y el juez de inmediato, ante la emergencia, revocaba el mandato de comparecencia. Eso si es que no habría estado de emergencia. ¿Qué quiero decir? Hablando de estado de emergencia, con restricciones de garantías constitucionales, no había necesidad de eso. ¿Qué quiero decirles? Pregúntense ustedes, ¿no? ¿Por qué se fue a México gratuita, ha sido la salida? Nadie le ha preguntado a la fiscal por qué no se interrumpió eso, ¿no? Entonces podemos seguir, por eso le digo, ¿quién va a invertir en nuestro país y nuestros jóvenes cómo vamos a hacer? Trasladémonos a las votaciones en el Congreso. No ha dicho la fiscal que tiene 28 mal llamados. Vamos a cambiarle el nombre, ayúdenme por favor, porque el niño es lo más sagrado. Vamos a ponerle sinvergüenzas, delincuentes. Dijo que había 28 que acaban de expulsar unos tantos de un partido. Bueno, eso ha dicho la fiscal. Ya no hay inmunidad de detención. ¿Y por qué no los ha detenido? ¿Por qué no nos ha librado de esos votos corruptos? ¿Por qué no ha iniciado las investigaciones preliminares? O en todo caso, ¿por qué dijo si no era verdad? No entiendo, ayúdenme, por favor. Yo me entrampo y digo, pero ¿qué está pasando, no? Porque son 28 niños, entre comillas, delincuentes, que la propia fiscal ha dicho que están procesados o investigados. Y si son 28, son 28 votos. Que dígame, van a votar a ojos cerrados para alguien que los ayude, ¿no es cierto? Y por eso ahí tenemos los resultados que estamos viendo. Por eso el resultado de algo que ya hubiera causado, pues, la salida general de toda la juventud, que es que prácticamente se anule la prescripción. Me refiero a la imprescriptibilidad. O sea, ahora todo va a prescribir, todo sale. Entonces, más que nuestro sistema jurídico nos lleva a una reflexión de meditación y de que comencemos a tomar un poquito de conciencia, porque así no vamos a garantizar a nadie nada. ¿Se acuerdan ustedes que el presidente, el profesorcito, el presidente Castillo, fíjense, eso sí era causal desde mi óptica, para vacarlo y otras cosas más, se llevó a Palacio no sé cuántos niños con cáncer, que poca es la memoria, con cáncer, mis queridos amigos, con cáncer los llevó con un, no sé, un comediante o un director de un programa de televisión, les regaló un cheque de 50 millones, creo, 5 millones, a los niños con cáncer, su mamá agarrándolos
con la cabecita de la quimioterapia, niños. Y después resultó que el cheque no tenía fondos, no se les pagó, no se les dio nada. Y ahí quedó la cosa. Nadie ha dicho nada. Y el artista o el comediante, nada. ¿No creen ustedes que eso nos enrostra a todos? Que ya no hay sistema jurídico que aguante aquí. Que en realidad, bueno, no sé, si estamos estudiando medicina, derecho, ¿de qué nos sirve si estamos totalmente destrozados en el interior y estas cosas las dejamos? ¿Así va a ser un juez? No dije, no existe, a mí me encanta el cargo de fiscal, ¿eh? Si fuese por elección popular les pediría su voto y postularía, les soy sincero, porque tiene el poder real contra la podredumbre. Yo me pregunto en ese caso, ya hemos hablado del caso de la fuga, del asilo, pero en este caso de los niños con cáncer, el decreto legislativo número 52, creo que el artículo 11, es una maravilla, ¿no? No dice, si por rumor, miren, algo así lo dice, ¿no? Vean, el decreto legislativo número 52, creo que es el artículo 11. Si por rumor, 52 o 51, si por rumor, por escucha, por noticia, por lo que sea, el fiscal toma conocimiento referencial de un ilícito, actúa de oficio. De oficio. Qué maravilla, ¿no? En los pueblos, acá mismo, o sea, tú estás en el restaurante y escuchas que tal sinvergüenza, congresista o lo que sea, o fulano de tal, mira, violado y esto, pues yo abro investigación de inmediato, de inmediato. Se ha visto en todos los canales que quedan, que pertenecen a la prensa esta que reiteraba en antes, ya parece un vil oficio, se ha visto cómo esos niñitos con cáncer estaban ahí, por Dios, con cáncer, con sus mamás, sus padres, agarrándolos porque algunos hasta estaban débiles, y tomándose fotos con un cheque grande de 50 millones, y que nunca se pagó. Dígame, si tú eres fiscal, ¿no hubieras intervenido de inmediato? Empiezo con el artista y termino con el presidente. ¿Cómo es eso? Y lógicamente el Congreso que cumpla su papel, pero que en todo momento parece que ha habido un pacto como hoy, ¿no? No te vaco, no te disuelvo, no te vaco, no... y ahí para que todo se sostenga. Y los que estamos afuera, ¿qué estamos haciendo? Un sistema jurídico que pues, estamos colaborando a destrozar. Como les digo, esto no es pesimismo, esto es una obligación, porque tenemos cultura, tenemos escuela, tenemos todo, pero se están burlando tremendamente de nosotros. Aunque tú digas, a mí no me toca, yo saco ventaja de esto. Bueno, ya estamos en otro terreno, pero sí nos toca, sí nos toca. Entonces, como ven, si la fuente greco-romana de Justiniano, que nos dejó las 12 tablas, de tanta importancia para el mundo, los sistemas jurídicos comparados, los sistemas jurídicos de las dictaduras, o cuando triunfó la revolución bolchevique o la revolución cubana, generan un sistema socialista, una legislación especial, o sea, un sistema jurídico de ellos, o con Chávez y su sistema constitucional, ¿no? Que no los estoy criticando, sino que ellos tienen un sistema jurídico que en algunas cosas, porque algunos me pueden decir ahorita, y el sistema jurídico de Bukele, de El Salvador, sí, pues ahí tienes tú un ejemplo, ¿no es cierto? Si hablamos de derecho comparado. A mí me gustaba El Salvador antes que Bukele, cuando estamos hablando de la famosa Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Ustedes saben que la Corte es como la Comisión Internacional contra la Impunidad que he venido planteando hace 10 años y nadie lo escucha. Pero es igual, tú pones la Convención de San José en abierta, te inscribes y pones tus reservas, ¿no? Argentina, por ejemplo, dentro de su sistema jurídico internacional puso la siguiente reserva, ¿no? Nos sometemos a todas las decisiones de la Corte con la excepción de que si llega a hacerse montos indemnizatorios, estas las señalarán las Cortes argentinas. Ok. O sea, hasta ahí la Corte Interamericana lo único que dice, tienen derecho los que han llegado a esto a una indemnización. El monto lo señalará la Corte de su país. ¿Ven? Obviamente no va a poner los montos porque a un terrorista le han puesto montos,
¿Cuántos están cobrando los terroristas y nosotros? Gracias a que en la Corte no hemos puesto ningún impedimento. Y eso que ya nos habíamos salido, ¿eh? Y Salvador, que lo revisé, me encantó, antes del presidente Bukele y todo, porque ellos, siendo un pueblo tan chiquito, ¿no? Eso les permitió pensar mejor. Ellos dicen, nos adherimos a la Corte Interamericana de San José en todo aquello que no vaya contra nuestra Constitución. Suficiente. Su Constitución es de ellos, ¿por qué la voy a someter? Y si hay algo que, decisión de la Corte, que va contra la Constitución de mi país, pues estamos afuera. Y estamos afuera por aceptación de ellos también, porque esa es la convención. Yo suscribo con mis reservas, ¿no es cierto? Ahora no sé, que está saliéndose por otras cosas, que es lo que viene haciendo, que no es materia de esta, pero sí es materia en cuanto al derecho comparado del sistema jurídico, que tienen cada uno de ellos, cada país, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, pues, yo creo, querido Bill Lawyer, que los sistemas jurídicos que radica fundamentalmente, repito, en la fuente originaria, si quieren nos vamos mucho más atrás, pero generalmente son los sistemas de instituciones, las normas jurídicas que por lo general, como decía Kelsen, cada norma debe tener una sanción, viendo la parte punitiva, ¿no? No necesariamente. Otros que salieron, y eso está en interpretación, si no lo dice la norma, lo puedo hacer, ¿no? Eso es relativo también, ¿no? Por eso digo que el complemento del naturalismo a todo este derecho positivo moderno nos hace mucha falta. Mucha falta porque hablaba de sentencias modernas, ya muy modernas, ¿no? Porque hasta espiritistas se han convertido en los tribunales, pero tú tienes procedimientos que seguir, ¿no? Tienes instancias que seguir. Y cuando se trata de sentencias extranjeras, hay lo que se llama el exequatur, eso lo hemos estudiado en la universidad, y el exequatur tiene su procedimiento para que aquí se reconozca la sentencia. Sin embargo, se han saltado el exequatur, se ha saltado todo. Y no sé, bajo un principio igualitario, qué sé yo, sale una resolución que pasa por encima, incluso ahí voy al naturalismo, voy al derecho natural, pasa por nuestras tradiciones familiares, pasa por, nosotros tenemos tradiciones muy enraizadas. Yo me acuerdo que rondaba siempre el tribunal en el periodo matrimonio gay, que no tengo nada con ello, pero una cosa pues, no podíamos saltar resolviendo, saltando el Código Civil, la Constitución, que ahí señalan que es hombre y mujer, y señalan, entonces, ¿cómo hacíamos? Lo que han hecho ahora, salto todito, y por un principio de igualdad, votos, no, por lo menos en mi periodo eso no se tocó, recomendamos sí, de que el Congreso, pues que es un tema evidentemente de norma jurídica política, resuelva el tema, ¿no? Y modifique el Código Civil y hagan la reforma constitucional. Ese es el mecanismo. Porque no entendamos una cosa que es, al menos he defendido durante el periodo y creo que los jóvenes todos saben de mi trayectoria en el tribunal, modesta, pero limpia, ¿no? Entonces yo digo una cosa, siempre lo he sostenido con mis colegas. Con los miembros del tribunal no somos legisladores, ya teníamos, es una tradición decir son legisladores negativos, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque declaramos la inconstitucionalidad de la norma, pero no somos legisladores positivos, nosotros no podemos variar la norma, eso le corresponde al Congreso, al menos ahí están todos mis votos. Ha habido momentos en que mis colegas, bueno, han tenido una inspiración de querer ser legisladores y lo han plasmado en su voto, ¿no? Por los votos y eso no se responde, ¿no? Yo tengo mi diferencia. Esa es una mutación constitucional. Vamos a poner la más sencilla, que ya es una institución. Aquí diario se habla de primer ministro. Dígame, ¿dónde existe ese cargo en la Constitución? Sáquenme, por favor. Ni en la del 79, ni en la del 33, ni en la del 93. Existe el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Porque hay una enorme diferencia. Ustedes acaban de verlo en Alemania, que ha ido nuestra presidenta.
se ha reunido, según dicen, ¿no? Porque ya todo deja a duda, ¿no? Se ha reunido con el presidente, protocolarmente en un sistema parlamentario. El presidente en un sistema parlamentario, sí, pues es un jefe de Estado protocolar, pero no gobierna, no toma ninguna decisión, el que gobierna es el primer ministro, porque el sistema parlamentario, ahí sí hay primer ministro. Entonces yo les pregunto, ¿qué primer ministro hay aquí con que esas facultades, ese poder que tienen? De ninguna manera, ¿no? Aquí el jefe de Estado es jefe de gobierno a la vez, ¿no? Ahora que no lo esté haciendo, que haya otras influencias, ese es un tema. Estamos hablando de la literalidad del espíritu de la norma y del sistema político constitucional. Sin embargo, no sé cuándo nació esta curiosidad. Sí, todavía no quiero mencionarlo. Yo decía, si tienen ese complejo, pues modifiquen la Constitución. Pues, primer ministro, yo soy primer ministro, eso me hace acordar, ustedes no han gozado los más jóvenes, nosotros tuvimos la regionalización, vimos que debió haber continuado, ¿eh? Porque eran 5 o 7 regiones nomás, se ha podido, Fujimori las destrozó y el retorno que hizo Toledo no fue lo mejor, es lo que hay ahora, con el silencio cómplice de quienes habían vivido la etapa regional y han debido defenderla. Pero para recordar lo anecdótico de esto parecido, el cargo en la ley era asambleísta regional, ese era el cargo. Pero anda a ver las paredes o su tarjeta, diputado regional se pusieron, ¿no? Porque esa era el diputado tenía que ser. Pero no había ninguna norma que señalen que eran diputados, ¿no? Entonces, yo sugería por eso mejor hay que modificar la norma y poner que son diputados regionales, porque el que no entiende y viene de otro país, viene a buscar trabajo o a invertir, se encuentra, no crean, ellos tienen, leen las normas del país, el inversionista lee la Constitución y dice, ¿dónde hay primer ministro? Coño, cada rato escucho, no existe este cargo, ¿a quién le pregunto? Igual, diputado regional, ¿dónde está? No dice que solamente Cámara de Diputados, senadores y el otro es asambleísta regional. Pero no, ellos se autotitularon, pues no les gustó lo de asambleísta y se pusieron. Y así hemos vivido una temporada con los llamados diputados regionales, igual ahora el primer ministro. Y el ejemplo más claro, lo que han visto en Alemania. El primer ministro no sé, pues no ha recibido, o sea, el jefe de gobierno alemán, sino un alcalde, creo, por eso debió ir con el alcalde de Lima para, ¿no? Como potencia mundial, nos haga el acercamiento con ese alcalde. Pero después no, esa es la realidad. Esas son las mutaciones constitucionales que existen a montón en nuestro país. Quiero creer que no sea por ineptitud, ¿no? No, tampoco quiero decir que sea por ignorancia, no sé qué pensar, pero en fin, ahí está el tema, ¿no? Entonces, este sistema jurídico, creo que ya me he extendido, ¿dónde está Bill Lauyer? Pasamos, si estoy fuera de tiempo, no quisiera incomodarlos. No, doctor, continúe, no hay ningún problema. ¿Seguro? No se vaya a molestar. Mi única asistente es Laurita, de repente en la pantalla, no vaya a desaparecer ahora, ya renuncio. Entonces, fíjense, muchachos, que ya podríamos conversar sobre esta situación de los sistemas. Que el propio Kelsen, por ejemplo, el propio Kelsen trataba de ver la forma de que estos sistemas jurídicos, en el contenido de sus propias normas, tengan integración en los países para efectos de que puedan mantener una unidad, porque sobre todo en los sistemas federados, los sistemas jurídicos, si bien hay una norma federal, pero cada estado federado tiene su... Por eso ustedes ven en las películas, sobre todo americanas, como cuando persiguen a una persona, pasa el estado, dicen, ya nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Tiene que ser la policía federal, ¿no? Tiene posibilidad de detención en todo el estado y además está en función de las normas que tenga ese estado. De repente, en ese estado, la detención, la forma, la sanción no es igual al otro estado, ¿no? Hay estados, valga la redundancia, en los Estados Unidos en que hay pena de muerte, ¿no? Todavía, y que existe lo que se llama, lo que aquí tenemos, pero mal entendido y mal aplicado, el indulto, ¿no? Porque el gobernador del estado es el que tiene la última palabra de salvarle la vida a alguien que lo va a liquidar vía la cámara de gas o cámara eléctrica, ¿no? Porque así ha sido sentenciado por la Corte Federal. Y también puede haber llegado a la Supreme Court,
última apelación, pero al terminar la Supreme Court en confirmar lo que dice la Corte del Estado Federal, vuelve ahí y ahí se aplica la sentencia, ¿no? Entonces, la única esperanza que tiene el condenado a muerte es la situación política, ¿no? Que en realidad el gobernador, como el presidente, ¿sí?, tiene la potestad de perdonarlo. No es que va a salir, sino ya se queda en cadena perpetua, pero no lo matan, ¿no? Eso, se ha visto casos muy pocos, ¿sabes?, muy excepcionales en estos estados. Todavía existen en los Estados Unidos, por ejemplo, los trabajos forzados, depende de cada estado, esos que lo sacan a trabajar, a limpiar con su bola ahí para que no se fugue el preso. Bueno, son medidas, nadie habla de derechos humanos ahí contra Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El sistema jurídico, por eso le digo, se adecua, porque aquí no, tiene que adecuarse en lo posible a la realidad del país en el cual se va a generar la norma, que la genera el legislador, la norma que contribuya a la paz social y contribuya al desarrollo de esa nación y contribuya a que pueda generar un movimiento no solo económico, ¿no?, sino social y de entendimiento en ese país. Esa es la función de la norma, que viene, como dice Kelsen, siempre con un carácter punitivo, la sanción correspondiente. Por eso yo decía, extrañado, y digo a los jóvenes, ayúdenme a no sé cómo protestar, ¿no? El delito de corrupción, 20 años vengo mandando cartas a los presidentes, debe ser un delito de traición a la patria y con un tratamiento de lavado de activos en lo económico. Es decir, que se les incaute todo y hasta lo del vecino, y el vecino tendrá que acreditar de dónde ha comprado eso, ¿no? Porque si no es un testaferro. Pero al contrario, ahora el corrupto ya prescribe, le devuelven todos sus bienes. Acuérdense ustedes que tuve un pequeño debate, pero no lo quisieron extender, con mi amigo Ernesto Blume, porque el presidente Humala, bien condenado, bien detenido por el juez Corpancho, Carbancho, creo que no sé, muy bien, la corte le ratificó, pero le incautaron sus bienes y de algunos vecinos, acuérdense ustedes, ¿no?, porque era lavado de activos. El Tribunal Constitucional lo liberó de todo. ¿No? ¿Y por qué era mi debate? Está la norma jurídica, hay la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional, en ese aspecto, teníamos una doctrina jurisprudencial desde tribunales anteriores, de lo que se llamó incluso el Tribunal de Garantías Constitucionales, de un respeto de no meternos en las decisiones de la justicia ordinaria, porque son ellos los que han investigado, son ellos los que ha pasado un juez, dos jueces, tres jueces, ¿no? 5 jueces de la Suprema. Entonces, había una doctrina jurisprudencial en la práctica ya de que lo que hacíamos al máximo era anular la sentencia para que se vuelva a pronunciar, ¿no? Pero no ingresar al terreno de decir, no tiene nada que ver, liberen sus cuentas, denle libertad, eso, no sé. Además, como yo le decía a Ernesto, tienes 4.000 casos ahí, ¿por qué no lo resuelven igual? Que yo recuerdo hasta hoy siguen ahí tirados los ICOR, y solamente 1 o 2 casos, ella y el de Keiko, fueron solucionados en esa forma, cambiando la historia de la justicia ordinaria. Porque en realidad, esa es la potestad y es lo mejor, tú anulas la sentencia, porque sin duda hay fallas, no está acorde al debido proceso, a la debida motivación, etcétera, y le das las pautas, con mucho respeto, porque un Supremo para mí es quizás con más dedicación que uno, que nuestro ingreso es cuasi político. Entonces, la Corte Suprema enmienda su sentencia, o en su defecto se ratifica, pero dando respuesta a las opiniones que ha dado el Tribunal Constitucional. Pero no sé si tenga yo razón, pero sin necesidad yo decía, ahí lo ha resuelto un juez de primera instancia, lo ha resuelto el juez superior, ya van 4 jueces, y lo han resuelto 5 vocales de la Suprema, son 9 jueces ha pasado. ¿Y nosotros quiénes somos para anular todo eso, no? O sea, podemos anular porque está mala la sentencia, pero quienes más han tenido al detenido, quienes más han tenido el proceso, quienes más han investigado han sido la justicia ordinaria. Y no lo dice Fernando Calle, sino ahí está la tradición de la doctrina jurisprudencial, como les digo, antes del senador Álvaro Landini. Creo que cuando lo dirigía Peláez, me refiero al papá, que era Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Así se llamaba, cuando se creó
esto con la Constitución del 79. Entonces, como ven, el sistema jurídico, no sé si nació enfermo, sinceramente, nuestro caso, pero sin duda que no es compatible con usar esta palabra con las necesidades sociales y desarrollo de los peruanos. No lo veo, ni en los penales, ni nada, y menos con los delitos de cuello y corbata, como decía Domingo García Rada, ¿no? El papá, que era magistrado supremo y después fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hasta que sufrió el atentado. Y él escribió un librito de esto, me acuerdo, muy conocido por todos. El manual creo que se llama Manual de Procedimientos Penales, y ahí hablaba mucho del delito del cuello de corbata, con cuello de corbata, que son los delitos de los altos funcionarios, los de las altas esferas. Y hoy día tenemos una penalidad muy ligera para el narcotráfico, y el narcotráfico es el que nos está consumiendo y nos está trayendo todo este tipo de ilícitos que llenan de sangre nuestras calles, que asustan caminar, que hablamos de inseguridad, pero no vemos que se combata, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Narcotraficantes que condenados han ido al baño y ya no han vuelto, en pleno tribunal. O sea, entonces, imagínense ustedes, pues, y siempre salen, ahora han detenido a un capo, dice, de la droga, 100 toneladas, han sacado su casa. Yo quisiera saber, porque por lo menos, hasta donde va el alcance, ningún capo deja de tener amigos, ¿no? Policías, políticos, jueces. Sería bueno, pues, que espero que la fiscalía lo interrogue, ¿no? Y dé las conexiones que tiene para bajarle la pena, lo que sea, pero que nos dé con quienes negociaba, quienes lo protegen. Toda esta gente es protegida aquí. Si no, acuérdense de ese que dice que está en Cachapalca, no me acuerdo su nombre, pero que salió como si fuese viceministro, ¿no? En una jeep negra, salió y terminó en Italia, creo. Que lo capturaron. Y cuando lo capturaron, algo parecido a lo que les estoy diciendo, él declaró en el transcurso de Europa, en Colombia creo, que él había pagado, usó esa palabra, jueces, autoridades de Lima, todo el mundo, ¿no? Entonces yo creí, sinceramente, que cuando llegaba a Lima, los fiscales lo iban a cerrar, pues, ¿no? Porque tenían a quién has pagado. No, lo llevaron a Cachapalca, no sé, y ahí nadie se ha metido hasta que aparecieron los famosos conversaciones de los cuellos blancos, ¿se acuerdan? Ahí aparece él hablando con los vocales, todo ya de narcotráfico. Bueno, estas chicas, y no sé por qué las han destituido, porque eran brillantes fiscales que estaban llevando adelante eso, ¿no? De los cuellos blancos, pero son las realidades del Ministerio Público. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, cuánto de invadidos estamos desde tiempos atrás con el narcotráfico. Un narcoestado, podría decir a un especialista, yo diría un estado fallido, porque aquí nada funciona, pero que nos permite a los jóvenes cambiar esta realidad, ¿no? Cambiar esta realidad, y por eso que yo diría que la tarea que va de la mano con la ciencia jurídica es pues no solamente la inscripción del derecho positivo y sus alternativas, sino yo tengo algo de vocación just naturalista, no por antigüedad, sino porque creo que esos valores morales, éticos, deben impulsarnos con el derecho positivo a querer corregir esta situación, ¿no? Por eso, incluso los filósofos del derecho dicen que hay que trabajar de alguna forma en un sistema jurídico con el ordenamiento de una totalidad de las normas válidas, porque ahí viene el otro problema. ¿Cuántas normas válidas hay en el país, ¿no? Que estén en ejecución? Bueno, sería cansarlos, y creo que ya con esto, más bien cualquier curiosidad o inquietud, crítica o pregunta, con el mayor cariño. Muchas gracias. Dilauya, te has quedado dormido, no creo. Sí, Has ido a doctor. cenar, sí. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Si hay alguna pregunta, pueden dejarla en la bandeja de mensajes o en todo caso levantar su manito.
Orden, acá está. Hoy, gracias, Luisa. Muchas gracias, de verdad. Ay, creo que estoy hablando Laurita, Laurita, muchas gracias. ¿Eh? No he querido avanzar en el sistema jurídico socialista, porque a veces me dicen terrorista, ¿no? Pero yo lo que sí te puedo conocer es el sistema chino, que tiene que ver con la fuente del Partido Comunista Chino, ¿no? Yo lo que recuerdo, por las 4 veces que he ido también a Rusia, hay sin duda una influencia del poder político sobre los jueces, pero cuando lo necesitan, como yo decía, cuando tienen necesidad, probablemente te llamen y te digan magistrado, y no olvide usted que el partido, qué sé yo, pues, pero eso será pues a las 500, porque es más, hay en todas una computadora afuera, no sé cómo le llaman, donde el ciudadano pueda presentar sus quejas. Y esas quejas hay un organismo que lo investiga. Y si naturalmente el juez se ha excedido, hay corrupción, pena de muerte, ¿eh? ¡Pum! Se lo sopla. Entonces, yo digo que ahí tienen quizás más independencia y autonomía porque no niego que la influencia pueda darse, pero cuando el partido lo necesita, aquí la influencia es todos los días, todos los días, cada media hora hay la influencia, ¿no? Gracias a Laurita, la verdad, me motiva. Sí, doctor. Muchas gracias nuevamente. Comparto los comentarios de los participantes. Ha sido una ponencia excelente, comentarios muy acertados frente a la realidad política, a la realidad social que envuelve a nuestro país, doctor. Gracias por compartirnos sus conocimientos, su experiencia y esos comentarios reflexivos acerca de la realidad nacional.